Buenas tardes, este es un programa más de Lux de Libertad en la sección Un rostro entre la multitud. La sección de entrevistas en la cual dedicamos a conocer a diferentes personajes del mundo cultural, artístico, periodístico y mediático. Hoy contamos con un invitado especial, un habitual ya, porque ya no es la primera vez que vino al programa, en otra etapa, en otra época, Fernando Díaz Villanueva. Hola, Fernando. Muy buenas. Tú eres periodista, historiador... Periodista, básicamente periodista. Historiador. Un poco, nos podrías hablar, un poco, si quieres, hablarnos de ti, de una breve introducción. ¿Que diga quién soy? Sí, un poco las obras que has escrito, un poco para que la audiencia te conozca, porque... Pues soy Fernando Díaz Villanueva y, bueno, soy periodista, llevo unos cuantos años en este oficio y además tengo, afición por la historia. Eso implica pues que haya escrito algunos libros, biográficos algunos, otros de episodios de la historia de España, pero todo en plan divulgativo. Yo no soy un investigador, no soy un historiador propiamente dicho. Soy un divulgador de historia, pues como al que le da por divulgar ciencia. Pues yo divulgo historia porque es lo que me gusta. Además estudié historia en la universidad y eso también cuenta, pero la afición por la historia no se la debo a la universidad, sino a la afición que tengo por ella desde que era bien pequeño, ¿no? Y poco más se puede decir, ¿no? Bueno, pues he trabajado en algunos medios y ahora pues estoy con un par de proyectos que me gustan mucho. Uno es La Contracrónica, que es un programa de radio por internet, distribuido a través de podcast, que es una técnica de distribución. Pues me gusta. Esto es un programa, no un podcast. La manía de, ahora que lo ponemos por todos los lados, yo procuro quitármelo del vocabulario, lo de podcast, porque es como si los programas de radio a través de la emisión normal de FM dijeses, voy a hacer un FM, voy a hacer una antena. No, antes hacemos un programa, esto es un programa. En Estados Unidos lo tiene un poco más claro, dice lo de show, ¿no? Esto es un show. O sea, da igual que el show lo des a través de internet por suscripción o lo des por las ondas hercianas. Pues este es La Contracrónica. Tengo otro gemelo que va de historia, que se llama La Contrahistoria, y luego una cosita montada con un socio que se llama La Contra TV, que es, en esencia, tenemos nuestra página web, lacontra.tv, y hacemos un vídeo diario de varios tipos. Hacemos vídeos, clips cortos, de contenido político, de lo que este socio mío, que es Gonzalo Altozano, y yo sabemos hacer, de entrevistas en profundidad, que a Gonzalo se le da muy bien hacerlas y a mí realizarlas, animaciones, etcétera. Es decir, eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Pero bueno, al final uno es siempre lo último que hizo, no lo que hizo hace 20 años. El pasado uno se lo tiene que tomar como... se lo tiene que tomar como un trampolín, no como un sofá sobre el que recostarse, ya sabes, con lo que yo he sido, ¿no? Y fíjate lo mal que estoy ahora. Eso pasa mucho con los conciertos periodistas que dicen, pues yo ya estuve en no sé dónde y tal, ya vamos, pero esto es lo que hiciste ayer, ¿eh? Tú tienes que ser competitivo todos los días y no dejar de trabajar ningún día de tu vida. Esa es la ventaja de ser periodista, puedes trabajar hasta el día que estiras la pata. No te van a jubilar nunca. Entonces, Fernando, sobre todo, a ti se te conoce una primera etapa porque supiste muy bien conectar lo que te apasionaba, que era la historia, con el mundo de la comunicación y, unir esas dos facetas, la historia y la comunicación, y adaptar la divulgación de la cultura y de la historia a determinados formatos que aparecían en internet. Has mencionado la Contrahistoria, sí. Corría el año con ese programa famoso que hacías en Libertad Digital. Con César Vidal, sí. Bueno, en Libertad Digital Tradicional hice varios. Creamos un montón de programas muy buenos. Hice uno con Paco Pérez Avellán, que se llamaba Caso Abierto, que iba de sucesos, porque yo con Paco ya había trabajado en el pasado, unos años antes. Habíamos estado juntos en Telecinco, que hacíamos un programilla, se llamaba Código Rojo, y era un programa de sucesos, pero de sucesos al estilo Paco Pérez Avellán, con buenas entrevistas, trabajando sobre los temas, con vídeos. Teníamos un programa de libros que se llamaba L de Libros. El Libertad Digital Televisión, de esto hace ya 10 años, pero llegó a tener programas modestos en cuanto a presupuesto, porque pues tampoco teníamos mucho dinero para hacer tele y la tele es cara de hacer, pero programas muy bien pensados y muy bien trabajados. Es una pena que no pudiésemos salir adelante, porque de haber estado mejor financiado aquello, mucha gente hoy, estoy convencido, que sería espectadora habitual de una serie de formatos que se crearon entonces y que no tuvieron continuidad. Una pena. Y estuve yo en todos, en aquellos formatos, porque me dedicaba a eso dentro de la tele. Entonces estuviste en Telecinco, ¿no? Comentas. Sí, hace muchos años ya, hace muchos años.
¿Qué te hizo dar ese salto de tu formación académica de la historia, dar ese salto a lanzarte a la aventura del periodismo? O sea, ¿por qué al periodismo? Pues no sé, porque quizá no sirva para otra cosa. No, yo hubiera preferido ser músico o algo más complicado, ¿no? Pero valía para esto, se me daba bien escribir, se me daba bien resumir cosas y contárselas a los demás. Tengo esa habilidad y eso lo percibí desde que era jovencito, ¿no? Que tenía esa habilidad. No me cuesta, me gusta leer también desde que era niño. Y sobre todo me gusta contar cosas, soy un charlatán. Y los charlatanes vamos directos a este oficio, casi de... Nada más, no hay ninguna metafísica ni nada en esto de no, yo quise entonces, tenía un compromiso con la verdad, no, se me daba bien. Al final en la vida consiste un poco en eso, ¿no? En hacer lo que se te da bien. Hubiera preferido, insisto, tocar el violín, pero pues caray, no, Dios no me premió con las habilidades musicales que me hubiera gustado tener. Una cualidad que te define mucho es el sentido del humor, algo que en determinados ambientes, sobre todo relacionados con la economía, pues no es algo muy habitual, y eso es un poco el carácter que a ti más te define con respecto a tus colegas de profesión, incluso a las personas con las que compartes conferencia o cuando sois ponentes en un acto. Y yo sobre todo, si algo que te define, aparte de periodista, de persona con sentido del humor, es que eres liberal, te declaras liberal. Sí. Y bueno, pues me gustaría profundizar en eso. ¿Por qué eres liberal? Bueno, ¿por qué me hizo ser liberal? Sí. Bueno, liberal nadie nace. Es decir, liberal como comunista o como lo que sea, uno se hace. Los niños no tienen ideas políticas y yo creo que deberían seguir sin tenerlas, y eso se adquiere cuando uno ya es mayor. Los niños tienen que ser niños. Yo a los 10 años pues me importaba 3 pimientos la política. Me empecé a hacer liberal porque a la edad que se hacen esas cosas, a los 18 y 19 años, leí unos pocos libros que me hicieron interesarme primero por la economía. Me empecé a interesar por la economía a raíz de un libro de Carlo Maria Cipolla que se llama, ya sé que el título es horroroso, así que pero ¿cómo es posible que te leyeses eso? Pues me lo leí porque curiosamente se leía en la universidad, que era Historia Económica de la Población Mundial. Con un título tan horrendo, nadie puede pensar que dentro me fuese a encontrar casi una vocación, ¿no? Me encantó, es un libro finito, pero que es una maravilla. Entonces, eso empecé a interesarme, pues yo leí la Historia Económica de la Población Mundial, no lo sé, en el año 91, 92, por ahí. Y me llamó la atención de, caray, la economía no es lo que yo pensaba que era la economía, sino que detrás hay una explicación. Empiezas a explicarte muchas cosas por qué el mundo es como es. Yo el mundo nunca lo he querido cambiar. Yo el mundo siempre he querido entenderlo. Por qué las cosas son como son. Ya solo con decirte esto, más o menos uno se explica por qué no me hice comunista. Luego, estoy de buen humor porque a mí me gusta vivir y me gusta el mundo. Yo no estoy disgustado. Mi ánimo es generalmente positivo. El 99% de mi tiempo es positivo. Soy poco dado a preocuparme, no soy angustioso. Si algo me sale mal, bueno, pues me puedo enfadar, pero el enfado me dura poco. Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Así es la vida, rápidamente desdramatizo. En el comunismo hay cierta angustia personal, de cierto sufrimiento interno del que yo carezco. Eso también te dice que no soy religioso. No soy ni religioso ni comunista, que viene a ser casi lo mismo, ser religioso y ser comunista, porque el comunismo es una religión de sustitución. Entonces, primero leí este libro de Cipolla y luego leí uno de Revel, que se llama, pues sigue existiendo y está publicado, se llama El conocimiento inútil, que me encantó. Y Revel a sí mismo se llamaba liberal. Jean-François Revel murió hace, no sé si fue 10 años, una cosa así, y me encantó ese libro. Estaba publicado en Austral, una edición que tengo en casa chupadísima. De estas de Austral antiguas que ahora ya no hay quien lea porque las páginas se le salen. Que es el clásico libro que, de no ser tan importante, ya habría tirado hace mucho tiempo, pero lo mantengo todavía en casa un poco como oro en paño, a pesar de que no hay manera humana de leerlo. Y luego, a partir de ahí, pues empecé a interesarme ya por la economía y por la libertad, o la causa de la libertad o el liberalismo, y a descubrirlo. Y eso me llevó de cabeza a conocer a Jesús Huerta de Soto. No mucho después, unos meses después, una cosa así. Y Jesús Huerta de Soto me regaló, mejor dicho, un libro de Ludwig von Mises, que se llama Socialismo, que también lo tengo en casa, aunque ese es de mejor calidad y todavía no se le han soltado las páginas. Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, ya dices, bien, soy liberal.
Pero nada más. Antes de liberal soy muchas otras cosas, ¿eh? Mi vida no gira en torno al liberalismo, ¿eh? Bueno, hay una... De hecho, hay muchas más cosas importantes que las. Si me das a elegir entre leer, vamos a ver, hablar de política y irme a un concierto, me voy a ir a un concierto. No te quepa la menor duda. Vamos, sin ninguna duda. O escucharme un disco y ponerme a discutir con uno sobre política, voy a escucharme el disco. Es decir, hay muchas cosas que están muy por delante de eso. En mi vida, por lo menos. Es decir, no estoy obsesionado, ni jamás lo estuve, ¿eh? Me gusta y tal, pero no... De hecho, me gusta más la historia que la teoría económica. Aunque muchas veces vienen a estar muy cercanas, pero si tengo que ponerme a estudiar teoría monetaria o, qué sé yo, no lo sé, un episodio medieval, me llama más la atención el episodio medieval. Volviendo al tema de otras materias que te apasionan, son, yo creo, desde el punto de vista de los fenómenos culturales. Tú te defines como perroflautólogo. Sí, tiene un componente coñístico, claro. Y, es decir, es una materia que, por así decirlo, bueno, pues tú has inventado. ¿Y qué es la perroflautología? Pues el estudio de los perroflautas, claro. Que se lo dice la palabra, ¿no? Es el estudio de los perroflautas. La perroflautología es un término humorístico, obviamente. El perroflautaje, qué grande es esa palabra, cómo la puedes retorcer, ¿eh? El perroflautaje es el izquierdismo joven y con cierto grado de impostura. Me explico. Es el izquierdismo propio de los países del primer mundo, que practicado por gente que no tiene nada, se visten de pobres, tiene una serie de señas externas, ¿no? De vestirse de mendigo, pedir cosas disparatadas como la renta básica, es decir, un sueldo para toda la vida y cosas que te pague otro, por supuesto. Entonces, se les empezó a llamar, no sé si fue en Madrid o en Barcelona, pero en España se les empezó a llamar perroflautas hace muchos años. Y yo la palabra no sé dónde la cacé, que me encantó. Y fue en aquel momento, más o menos, cuando empezó a verse cierto movimiento político. Ese perroflauterío se tradujo en movimientos políticos reales y en la calle, que eso fue más o menos en torno al año 2009-2010, ya con la crisis. Y tuvo su eclosión final en todo el fenómeno de Podemos. ¿Los de Podemos son perroflautas? No todos, algunos sí, obviamente. ¿Tiene para mí un componente negativo perroflauta? No. Yo si tuviese un componente negativo no hubiera hecho bromas con ellos. De hecho, sí, además con muy buen humor y con mucho cariño, por cierto. Digamos que el perroflauta o ese tipo de izquierdistas me produce, no lo voy a negar, me produce cierta simpatía. Verlo y verles en sus cosas y en sus rollos, la mayor parte de ellos además son idealistas genuinos, que, están convencidos de su historia, en el fondo están cometiendo el mismo error que han cometido una generación tras otra. El pensar que el mundo tiene que ser cambiado a la fuerza, que ellos disponen de la herramienta adecuada para convertir el infierno en el que dicen vivir en el cielo. Es decir, es algo tan antiguo casi como el ser humano. Esto sí, acaba de terminar escotado el último volumen de Los enemigos del comercio. Acaba de salir, al mercado. Pues en estos 3 volúmenes es una verdadera historia del comunismo y en los 2 primeros se puede ver cómo esa idea del comunitarismo, de... Caray, esta cosa que nos llama tanto la atención de los perroflautas la hemos encontrado en el pasado, en los primeros siglos de nuestra era ya existía esta obsesión de igualarnos a todos a la fuerza. Entonces, de ahí mi afición. Bueno, luego los fui siguiendo y sabiendo el who is who, claro, que eso te permite meterte en un mundillo que te gusta y que además en España pegó fortísimo. Es decir, la perroflautología al final ha terminado siendo moneda de uso corriente. Caray, ¿quién es la alcaldesa de Barcelona? Ada Colau. ¿A qué se dedicaba Ada Colau? Hace 10 años. A montar pollos en la calle. Y a ir de vestida de supervivienda y hubiera cualificado como perroflauta de esas que tanto me molaban a mí. Había una cosa en Madrid que se organizaba hace ya muchos años, que lo dejaron de organizar a raíz del 15M, que se llamaba... ¿cómo era aquello? Lo hacían todos los veranos. Rompamos el silencio. Una cosa montada por izquierdistas radicales, una campaña cada verano, que yo la seguía.
La seguía al punto, ¿eh? No me perdía nada en la página web que montaban, tal, ocupaban, pues un año ocuparon un cine, tal. Todos los años ocupaban algo y montaban una manifestación, iban 4, pero me gustaba verlo. Lo que yo nunca supuse es que esos iban 10 años después a estar a las puertas de la Moncloa. Vamos, ni yo ni nadie en España. Pues Ada Colau, hoy alcaldesa de Barcelona, pertenecía a ese entorno. Te hagas una idea si al final el perroflauterío ha tenido recorrido en España. Que han estado, que podría ser, uno de ellos podría ser, uno de los que venían de ese entorno podría ser vicepresidente del gobierno ahora. A poco que Pedro Sánchez hace justo un año hubiese aceptado su oferta. Ahora me gustaría un poco tratar eso en el coloquio con otra persona, pero bueno, un poco era por saber un poco tus antecedentes, saber un poco de dónde vienes, por qué te hiciste liberal y un poco tu carrera. Entonces ahora me gustaría un poco más en profundizar en el coloquio y hacer un poco de debate sobre bueno, pues, cómo surge este fenómeno de Podemos, el populismo, si el liberalismo debe ser populista o no, y un poco bueno, pues, analizar eso. Gracias, Fernando. Bueno, vamos a continuar ahora con un breve coloquio en Lux de Libertad, en el cual hacemos, por así decirlo, una contrarréplica, ya cogiendo la palabra de Fernando, y en el cual, bueno, pues Héctor siempre se dedica a hacer las preguntas más, más incómodas o más... Sí. Normal, vamos a iniciar este breve coloquio. Estamos hablando un poco a micrófono cerrado de todo el tema del marxismo cultural y un poco la línea que estaba siguiendo la Contra TV, que es el medio de comunicación que dirige Fernando. Un poco ¿qué nos no, lo dirige Altozano. Bueno, yo soy el factotum. Uno de los... Sí, que es otra cosa. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? De lo de Trump, ¿quieres decir? Sí, un poco cómo ha afectado, o si crees que puede afectar todo el tema de... Bueno, yo no creo que vaya a afectar ni muchísimo menos al Zeitgeist, por lo menos a corto plazo. Lo que sí ha dado es a una parte de la derecha en Occidente, no solo en Estados Unidos, también en España, en Francia, en Alemania, en todos los países de Occidente, les ha dado esperanza, que no la tenían. Han dicho, bueno, que las cosas pueden llegar a cambiar. Es decir, a pesar de todo lo que nos ha sucedido en los últimos años, pueden llegar a cambiar. ¿Que Trump es la figura adecuada? Pues no lo sé, ahí sí que ya no lo tengo tan claro. Es decir, entre los liberales por lo menos Trump crea una sensación agridulce. Por un lado es dulce, porque claro, ves que los tipos que nos llevan haciendo la vida imposible durante muchos años están jodidos, él les está rabiando, pues eso te alegra. Y luego por otro lado es agria, porque no es la persona, por lo menos que a mí me gusta. Es decir, ni personal ni políticamente. Bueno, sí es que podemos a Trump ponerle algún tipo de línea política, es un gran misterio respecto a lo que va a hacer. Vamos, hoy en concreto toma posesión y no sabemos lo que va a hacer mañana. No tenemos ni puñetera idea, ni lo que va a hacer dentro de una semana, ni cómo va a estar los Estados Unidos dentro de 6 meses. Con Obama más o menos lo podíamos tener claro en 2009. Va a cerrar Guantánamo, no lo sabemos, pero al menos no lo va a hacer crecer. ¿Va a abandonar Irak? No lo sabemos, pero seguro que no va a llevar más tropas. Eran cosas seguras en 2009. No, yo recuerdo a la perfección en el año 2009 cuando llegó Obama, que fue también un cambio histórico. Pero con Trump no tenemos ni idea. ¿Va a hacer el muro este del México? Yo creo que es que no va a poder hacerlo, aunque por mucho que quiera, porque es que no hay quien pague aquello. Es gigantesco. ¿Va a hacer lo de cargarse los tratados de libre comercio? Pues no lo sabemos, es decir, queda en el aire. Ya veremos cómo será Trump. Creo que esto ya es pronto. Lo que sí le ha dado a la derecha, no solo a los liberales, sino a toda la derecha en general, les ha dado esperanza y se les ve. Pero de ahí a influir en la cultura, tendría que venir coronado por el éxito, su operación. Es decir, eso requiere un ciclo mucho más largo. El reaganismo le costó 9 años. El Estados Unidos del año 81 y el del año 89. El país le costó una década. Hasta que lo cambió. Y hasta que se empezó a pensar de otra manera, la revolución reaganista llevó tiempo. No fue cosa de un día para otro. Pero es curioso observar cómo antes los liberales se centraban únicamente en atacar los aspectos económicos de la izquierda y la derecha se centraba, aparte de la economía, también en la cultura. Y ahora los liberales, por lo menos como es tu caso, por ejemplo, ya no solo atacan las políticas económicas de los grupos de izquierdas o de las dictaduras de izquierdas, sino que también se centran en atacar su cultura y un poco atacar lo que se entiende como el progresismo, la posmodernidad y tal. Eso es interesante en tanto es un cambio de paradigma, ¿no? Bueno, vamos a ver, no es cosa de ahora. Yo nunca he creído que la libertad económica fuese posible sin la libertad política y sobre todo sin un marco moral que permitiese una sociedad libre.
marco ético, marco de relaciones entre las personas, de responsabilidad individual, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que son varios frentes. Hay gente, venimos de una época de mucha crisis económica, en concreto en España, y entonces pues quizá la parte económica se le ha dado más importancia, ¿no? Pero eso no quita para que la otra no sea preocupante. Yo creo que era como más monopolio de los conservadores, aparte de la moral y la cultura y todo eso, y entonces ahora los liberales parece que también se meten en esos temas. Ya, pero sin embargo, ¿a qué te refieres con cultural? Porque Bueno, cultural. La izquierda realmente ha monopolizado la cultura. Me refiero, ya, es que los liberales, eso entraremos más adelante, no han creado una cultura alternativa, pero sí al menos ahora parece ser que están atacando, el caso de la Contra TV, la cultura de izquierdas. Es decir, Sí, Pero es que la Contra TV no es propiamente liberal. Uh-huh. Gonzalo Altozano no es liberal. No soy yo, pero él no. Uh-huh. La Contra TV en concreto somos dos y, bueno, que aparte de unirnos una amistad de hace muchos años, amistad personal y mucho cariño, Gonzalo es conservador y yo soy liberal y lo hemos venido siendo desde siempre y tenemos a ratos discusiones por ciertas cosas y nos hemos contagiado mutuamente de ideas y aproximaciones. Yo creo que el pensamiento conservador es muy útil, tiene cosas muy acertadas, está bien trabajado. De los conservadores se puede aprender mucho en una palabra. No es cosa de mí, además. El liberalismo siempre ha oscilado entre un lado y el otro, ¿no? Uh-huh. Y en la Contra hacemos cosillas, bueno, pues de tipo conservador, de tipo liberal. Bien, lo que viene a ser la gran derecha, ¿no? Dentro de lo que podemos entender la derecha como liberales y conservadores. Yo personalmente creo que posturas políticas como el nacionalsocialismo no es derecha, es propiamente un jacobinismo de izquierdas, por más que se les sitúe insistentemente ahí. Pues qué sé yo, estos del Hogar Social Madrid. No sé si habéis oído hablar de ellos. Sí. Estos que andan, que recogen comida para españoles y tal. Vamos, que libres son de hacer lo que les venga en gana y tal. Y tendrán su clientela y su gente y la gente que les siga. Pero yo no creo que el Hogar Social Madrid sea algo propiamente de derechas. Son realmente, bueno, jacobinos negros. Es decir, si pillamos el programa político de esta gente, bueno, sí, parecido, una cosa de ese estilo. Pillamos el programa político, que la que lo lleva es una tal Melisa, ¿no? Pues la chica esta, Melisa, que lo personal cuenta con todos mis respetos, naturalmente, pues su programa es muy parecido al de Podemos. Es un calco. Si le quitas la cosa de la nación, tema identitario, el resto son iguales. De hecho, esto se ha dicho muchas veces, el programa político de Izquierda Unida y el de Falange Española son asombrosamente parecidos. Luego, cuando hablo de derecha, que ya sé que es un término muy arbitrario, estoy hablando básicamente de liberales y conservadores. Bueno, volvemos entonces al liberalismo. ¿Cómo se deben transmitir las ideas liberales en la comunicación? Muy largo me lo fías, no lo sé, no te lo puedo decir. ¿Transmitir a quién? Es que público, no a un sector concreto. Sino porque el liberalismo vende tan mal. Quizás sea porque nos hemos centrado en lo económico. Por varias razones. Y en lo cultural, artístico, filosófico, como que se lo dejamos para la izquierda, ¿no? Y la izquierda lo explota. Lo fundamental es que el liberalismo no es una religión. Y no me canso de decirlo. Entonces, como no es una religión, pues falla el apostolado. No somos apóstoles. Y no tenemos por qué serlo. Entonces, la convicción del apóstol no la tenemos. De aquí hay que distribuir estas ideas y hacerlo, hay que iluminar al mundo, ni muchísimo menos. Eso por un lado. Luego, por otro, lo que es el patrimonio de ideas del liberalismo, que es muy amplio, y hay gran debate dentro del mundillo liberal. A mí es una cosa que me gusta mucho. Incluso puedes transitar a lo largo de los años de una postura a otra, si vas descubriendo cosas nuevas. Y revisando tus propias ideas. No hay cosa peor que calcificarte en una posición y decir, yo de aquí no me muevo porque es lo que sostenía hace 10 años. Bueno, pues hace 10 años estaba equivocado. Caramba, me faltaba una información que luego me ha llegado con el tiempo. Bien, todos los que más o menos manejamos esta mercancía ideológica no disponemos tampoco de los medios, de la infraestructura. La infraestructura no está, bueno, por lo menos no iba a decir en España, prácticamente en todo el mundo. Está en manos más bien de la socialdemocracia, de la izquierda, que en ese aspecto lo supo hacer muy bien. Y luego porque muchas de nuestras ideas no son necesariamente populares. Es decir, cuando tú apelas a la responsabilidad individual,
no sé quién decía aquello de que la gente no quiere libertad, quiere un tirano benévolo. Pues puede ser, no sé quién lo decía. Padre benefactor, por así Sí, decirlo. un tirano benévolo que le trate bien, pero que más gente de la que pensamos le da más importancia a la seguridad y a la tranquilidad y a la certidumbre que a la libertad y al riesgo. Y en nuestro paquete de oferta lo que tenemos puesto en el escaparate es juégatela. Claro. Y no eches la culpa a otro, ¿eh? Si te sale mal. Claro, pero incluso habiendo demostrado que esa dependencia, tú dices, de un tirano benévolo, incluso demostrando que eso no les está funcionando, siguen pidiendo más de eso para solucionar precisamente, Bueno, ¿sabes? pues como el drogadicto. Efectivamente. No, Es una adicción a un la chute dependencia. extra, yo creo que si me, Si me ha empieza un poco más, seguro que esta vez funciona, el ¿no? pico me ha sentado fatal, pero Dame si me otro, meto a ver. otro, un poquitín menos cortado, más puro, a lo mejor esta vez funciona bien y lo que hace es que te manda al hoyo porque te has metido una sobredosis, ¿no? Efectivamente. Pero un poco la historia es esa, que no... Nuestras ideas pueden alcanzar a lo que pueden alcanzar. Hay gente que no las quiere directamente. Te dice, sí, sí, muy bonito, pero es que yo lo que quiero es una paguita fija todos los meses. Oye, que luego van a hacer y deshacer a tu antojo. Me importa un bledo. Yo quiero... La cantidad de gente que quiere ser funcionaria. Eso es una parte, pero por otro lado puede haber digamos, que generarse un caldo de cultivo a un nivel inconsciente, a un nivel, es decir, hemos estado hablando mucho del cine, de la cultura, del arte, reivindicar, es decir, más que salir de la economía y reivindicar pues, a toda esa gente del Claro. teatro, del arte, del cine, que en España es de izquierdas, y un poco llevarlos a otro terreno. Efectivamente. Ahí voy al tema de las subvenciones al arte, es decir, igual el problema viene porque el arte en España y la cultura está muy subvencionada, y quizás eso les hace ser un instrumento del poder, un instrumento ideológico. Entonces, tú una vez dijiste, Fernando, quiero recordar que lo que se necesitaba en el liberalismo para que no llegara a minorías, sino que llegara a mayorías, Ujú. era buena música, jóvenes. Lo dijo y Ron Paul, sí. Buena música. No hay movimiento humor, que... humor. Sí, bueno, el humor, ahí lo del humor se lo metí yo, pero lo otro era gente joven y buena música. Gente joven, buena música. Sí, no hay movimiento juvenil que se resista a eso. Entonces, claro, es decir, tú verías una instrumentalización emocional de los valores liberales para llegar a Yo no un creo, populismo- yo un no creo populismo en, liberal, no por así creo en decirlo. la instrumentalización emocional de nada, más allá de lo Ajá. que es puramente emocional, como son los sentimientos humanos. Ujú. No creo en, y además me parece un disparate y una tragedia, utilizar con fines políticos las emociones. Pero no es la política esencialmente eso. No, pues no debería serlo. No, claro, No nos engañemos. no debería, pero no es eso, porque al fin y al Otra cabo- cosa es que los que están metidos en esto y les guste la política y les guste las ideas y tal y cual, pues hay que dotarlas de cierta épica, eso es verdad. Ujú. Es decir, no, por ejemplo, una de las cosas con las que los socialistas de todos los partidos atacan a los liberales es la idea de que el que es liberal es porque es rico Ya. y tiene algo que defender. Te dicen, no, es que claro, tú eres rico, ya ves tú, yo soy un periodista muerto de hambre, ya ves qué riqueza la mía, que voy en una scooter de hace 20 años. Pero la idea es que tú eres rico y entonces defiendes a los ricos. No es ni muchísimo menos eso, con todo lo contrario. Lo nuestro está embadurnado de cierta época nuestra causa. Porque consiste en, caray, lo que decía Ortega, ¿no? Dejar a cada ser humano franco para henchir su individual e intransferible destino. Y eso está bien, es grande de por sí, es sentirse heredero de los auténticos liberadores de la especie humana, ¿no? De los padres fundadores de los Estados Unidos y demás. Y a eso sí que estaría bien dotarle de eso, de esa épica, Claro. de sentirte que tus ideas no solo son las buenas, sino que además son las más sexys, por lo menos, para el tipo de gente que quiere, que Efectivamente, quiere pero estas eso ya ideas. es trabajar un poco con lo emocional. O sea, que trabajar con lo emocional no quiere decir ser un rastrero, ¿no? Y instrumentalizar el dolor o la penuria, ¿no? Que eso es un poco lo que se lleva haciendo, sino cargar de epicidad, de atractivo, todas estas ideas que no sea meramente académico y la gente diga, hostia, economía, números, qué rollos más raros. Mejor me voy a esta movilización, ¿qué tal? Que poner una música de puta madre y me Bueno, lo paso bien. pero la economía también tiene en cuenta que es que vosotros sois jóvenes y no os acordáis de antes de la crisis, es el problema. Pero antes se hablaba menos de economía, hace 15 años. Sí. Los civiles hablaban menos por la razón de que la economía iba bien. Ujú. En el año 2005 pues no había mucha crisis, había empleo y no había una preocupación por la economía. De hecho, desde que empezó tímidamente la recuperación en España se habla menos de economía, no sé si os habéis dado cuenta. Sí. Los periódicos ya no va de portada, los temas económicos ya no importan tanto, no... Si echamos el reloj para atrás y nos vamos al año 2013, no se hablaba de otra cosa en España. Ujú. Prima de riesgo, deuda, déficit, datos de desempleo, economistas por televisión 24 horas. ¿Ahora tenemos eso? No.
Sí, sí. porque no hay la misma preocupación. Luego sí, efectivamente, ahora se habla de otras cosas, pero eso va un poco atado a lo que está sucediendo. Ujú. Es decir, tú nunca hablas en vacío de, no, aquí vamos a... Eso lo hacen los... caray, los predicadores. Si no tienes que estar en lo que las preocupaciones de la gente. Entonces, Fernando, entiendo que tú rechazas la idea de un populismo liberal no tanto porque lo veas viable, que podría ser viable, sino porque va contra tus principios. Por así decirlo. Bueno, porque pero él es que eso de, podría pero es que derivar en algo populismo es una político. pregunta, es una categoría que vale para todo. Ahora todo es populismo, ya cualquier cosa es populismo. No sé si os habéis fijado. ¿Margaret Thatcher era populista? Pues hombre, según Pablo Iglesias sí. ¿Esperanza Aguirre era populista? Pues según Pablo Iglesias sí. Yo no sé si Esperanza Aguirre era populista. Lo que era una político muy popular. Eso sí, popularísima en Madrid. Que era populista, que tenías que... ¿Cómo podemos definir el populismo? Yo no he encontrado todavía una definición válida. Es una idea general. Y es todo lo que sea complacer al pueblo. Ujú. ¿Vale? O Pero es hacer- que entonces bajar impuestos es populista porque complaces al pueblo. Hacer Sí, mayoritaria, también. más De que hecho, cuando pedimos bajadas de impuestos los liberales, esta gente viene y te dice, eso es una medida populista, Sí. de manera despectiva. Claro, claro. Pero también es populista decir que les vas a dar una paguita de Claro, 600 un euros. sueldo mínimo, ¿no? Es decir, ¿qué es populista? Trump es populista, pero a la vez también es populista la tía de Alternative für Deutschland en Alemania, pero también es populista Tsipras en Grecia, y también es populista Nicolás Maduro. ¿Qué es populista? Claro, igual el populismo se interpretas puede... en términos políticos, o sea, pero el popular, es decir, que ha calado en la población determinadas ideas, sin necesidad de que haya un partido detrás. Un Te partido decía lo de político. Margaret Thatcher porque ella sí hizo un capitalismo popular al pueblo. Es decir, sí Margaret Thatcher consiguió una cosa importante en Inglaterra, que además la consiguió exportar, que era la idea de que el capitalismo os interesa. A ti que eres pobre, te interesa el capitalismo. Te Ujú. permite ahorrar, te permite ser propietario, convertir tu trabajo y tu esfuerzo, convertirlo en ahorro. Y no trabajar para el gobierno. Te permite, Esperanza Aguirre básicamente se inspiraba en ella en eso. Margaret Thatcher hizo lo de convertir los alquileres en casas en propiedad. Ujú. A ti el capitalismo te interesa. A ti te interesa poder comprar acciones y ser propietario de las empresas y que esas acciones se revalúen y tú ganes cuando las vendas o que hayas ahorrado para tu vejez. Es decir, Hay diferencias, yo creo, si se entre- trata de, sí. pero si se trata de eso, de que, bien, yo lo digo continuamente, a los pobres es a los que nos interesa el capitalismo. A los pobres el socialismo nos lamina. Claro, pero igual lo que estás definiendo ahora del capitalismo no te interesa porque eres pobre y tal, tiene detrás un respaldo de que es práctico, de que es beneficioso. Pero quizá porque se ha puesto tan de moda el populismo ahora es porque es un populismo más moral, más a lo emocional, más a lo ético, que no tiene por qué estar respaldado por un plan práctico de, mira, esto va a funcionar, sino no lo hacemos porque esto es lo bueno, lo correcto. El problema es que ese populismo del que hace referencia Fernando ha estado muy ligado al conservadurismo y eso le ha lastrado. También, bueno, eso como tema aparte, Aunque la figura de Thatcher, claro, porque al final un movimiento muchas veces está representado por alguien y se juzga más que las ideas a la persona que la defiende. claro, eso siempre. Y claro, hace que pasa. claro, es decir, a Esperanza Aguirre no creo que tenga la misma imagen que tuvo Thatcher, No, pero tanto por su biografía como por sus orígenes, etcétera. Entonces, realmente eso importa, eso influye. La persona que defiende las ideas, al final, aunque no debería juzgársele, su biografía influye a la hora de que las ideas calen en la población. Claro. Entonces, hay que ver si interpretamos la palabra populista como un fenómeno meramente político ligado a una estructura de partido, al mundo electoral, etcétera, o simplemente que algo sea popular, que cale en la sociedad, que sea Claro, es que que igual- esté viral. que Esa igual es la palabra idea. populismo es muy amplia y se le debería llamar vender humo, por ejemplo, ¿no? En plan, mira, como ahora nos interesa tanto lo políticamente correcto, lo que es bueno, ayuda a la gente, tal, pues vamos a tirar por ahí y luego aunque nuestro plan económico los votantes no se lo han leído mucho o tenga fallos, eso no importa, vamos siempre a ir a eso, a sacar a la abuelita que le ha pasado esto, tal, ¿sabes? No... Pero de todas maneras, el capitalismo, aparte de ser más atractivo para los pobres, porque puedes prosperar si eres una persona trabajadora, cumplidora, que respetas a los demás, que te dedicas a lo tuyo y tal, que colaboras y cooperas voluntariamente, aparte de eso es que moralmente es superior. Es Claro. moralmente superior en todos los aspectos. Sí. Es decir, parte del principio de que tú no tienes derecho a vivir a costa de otros sin su consentimiento. El socialismo parte del principio inverso. Claro, Entonces, pero... a ti te asiste un derecho, algo así como un derecho divino, a vivir a costa de otro sin que el otro te haya dado su consentimiento expreso. Todo se resume en eso. Es decir, cada vez que estos tipos se sacan
un subsidio de la manga, Ujú. ese subsidio lo está pagando otro. Que Efectivamente. no ha dado su consentimiento es decir, puede ser el subsidio de hacer películas o los alquileres sociales que van con su subvención y su tal. Es decir, o comprar carbón asturiano. Básicamente, ¿qué creéis moralmente que es superior? Claro, yo ahí te doy la razón, efectivamente, eso es. Pero claro, tú la moralidad superior de la que estás hablando es una moralidad que tiene que ver más con una excelencia individual, y la moralidad que define más a la izquierda, como tú antes bien la comparabas, tiene más que ver quizá con una iglesia. No O sea, tiene que ver con pura coacción, claro. Claro, Tiene que pero- ver con pura coacción. Para que yo... vamos a ver, para que se compre carbón nacional, Ujú. asturiano, de León o por ahí, lo que tienes que hacer es quitarle el dinero a alguien y dárselo a otro. Tú dices, eso es lo justo. Primero porque vienen con una idea averiada de la justicia. Ujú. La justicia es que todos seamos iguales. La justicia es que todos tengamos lo mismo. Entonces, yo soy el agente de justicia que quito a este y se lo doy a este. Ya está, ya hay justicia. No, la justicia no es eso. La justicia es que cada uno tenga lo que se merece. Efectivamente. Eso es lo justo. Me refiero- Si tú te has dedicado a maltratarte Ujú. físicamente, a drogarte, a vivir la vida borracho, a pelearte con todo el mundo, a llevar una vida desordenada, y a los 50 años estás hecho un trapo, tú dirás, pues una pena, sí, pues justo. Esto es en justicia, estás así. ¿Vale? Si tú te has dedicado a malgastar tus ahorros, Ujú. o has adquirido deudas que luego no ibas a poder pagar, lo justo es que te quiten el coche que has comprado que no puedes pagar. Eso es lo justo. Ujú. Lo justo no es que le digas al del banco, le pongas una pistola en la sien y le digas, regálale las letras del coche que no puede pagar. Oiga, es que esto yo se lo he tenido que pillar a los depositantes o a los accionistas que me han dado sus ahorros. Aquí lo que está viendo es una transferencia de renta desde esos depositantes o esos accionistas a este señor que no va a pagar las letras del coche. Digo, letras del coche como la hipoteca. Igual te dicen, no es justo, pero es moral. Volviendo- No, es que eso es Claro, inmoral. pero ahí te hacen la pinza, Claro, ¿no? pero es que por eso te digo que hay una diferencia radical entre su moralidad y la nuestra. Volviendo Pero a centrar más el debate, tú no sabes hasta qué extremo, de ahí que muchas veces no hablemos el mismo idioma. Ya. volviendo a centrar el debate, Claro. el coloquio, por así decirlo, al tema de la cultura Sí. y el tema de la política dentro de la mente Ujú. liberal, ¿vosotros creéis entonces, Fernando, que faltan iconos pop liberales para reivindicar por el tema de las figuras, de que es importante, como en todo, las figuras? Bueno, yo no creo que es un mundillo que no conozco bien, porque yo no soy artista, claro. Bueno, pero como es No el lo mundo conozco por mediático, dentro, sí, pero eso no. Yo me dedico, conozco mi oficio y lo que rodea mi oficio, pero no soy cantante, ni actor, ni nada por el estilo. Lo que lo veo desde fuera, como todo el mundo. Lo que sí yo veo es que si, por ejemplo, eres actor Ujú. y decides no seguir la corriente, es decir, no firmar abajo, Ujú. eso te puede suponer un coste. Hay ciertas áreas como el cine que están tomadas, en concreto en España, por los comunistas desde los años 60. Bardem abuelo ya era comunista. Entonces, bien ahí, ¿no? El que se mueve no sale en la foto, pues el que se mueve no sale en la película. El que se mueve no trabaja. Es decir, están tomadas de esa manera. ¿Cómo vas a salirte de eso? ¿Os acordáis hace unos años que a una cantante que se llama Russian Red, Sí. es una chica, no sé qué tal cantará, no la he escuchado en mi vida, pero dijo que ella era de derechas o algo así? Le armaron un zipizape de mucho cuidado. O otra cantante, esta sí la he escuchado y además me gusta, que se llama, esta que no recuerdo el nombre ahora, que canta así con una vocecita muy fina. Nueva York. No, española, esta española. cantante española. Pues esta dijo estar en contra del aborto, porque había sido madre y lo que sea. Bueno, lo mismo. Le armaron una- Crucifican. ¿Y algún icono que defienda, en vez de ideas o valores conservadores, ideas liberales, libre pensamiento? Yo creo que muchos las defienden en privado. En privado. Sí. y Pero bueno, fuera de España igual. es que a un actor no le pide ser un teórico. No tiene por qué conocer la teoría marxista del valor. Un movimiento generaría más adeptos cuando tiene a cineastas, actores, etcétera, pues ya que has puesto el ejemplo, que lo reivindican, y eso se ha visto. A ver, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que Andrés Calamaro, por cierto, un grande entre los grandes, es liberal o no? Yo qué sé. Es lo que es un cantante y bien, y lo hace muy bien, por cierto. Ujú. Bueno, Calamaro tiene algunas opiniones que ha emitido, sí podrían ser parecidas a las mías, ¿no?
Sí. ¿Eso le hace liberal? No, le hace lo que es, lo que pasa es que tiene esas opiniones. El problema es que cuando da una de esas opiniones, tiene un coste para él. Claro. Ya está. Tiene un coste abierto para él. Porque le viene el resto del oficio diciendo, no sé, como no te da vergüenza, tal, esto no puede ser, tal, aquí nosotros somos un... En la última huelga general, que fue la de 2013, creo, algo así, de hecho ocuparon el Teatro Español, se metieron allí en la Plaza de Santa Ana, y era el centro de actores y artistas. Parecía un poco como en la Guerra Civil, ¿no? Hemos montado aquí ahí ocuparon el diario ABC y organizaban obras de teatro y en plena guerra en Madrid. Lo tomaron en su momento. Gramsci, en el fondo, invirtiendo los términos, consiguió muchísimo más que Lenin. Un icono pop puede estar fuera de la industria cultural. En el fondo también, por ejemplo, dentro del liberalismo es una figura mediática. Entonces, en tanto figura mediática... Vamos, yo no soy ninguna figura mediática, tío. Yo vivo en el mundo subterráneo. Ya ves, el YouTube, el no sé qué. Dentro del ámbito liberal. Son 5, entonces de los 4 que somos. Esto, como se solía decir, muy famoso, sí, en tu casa a las horas de comer, pues más o menos viene a ser lo mío. Es una figura divulgativa. Entonces, ¿qué responsabilidad crees que tiene esa figura divulgativa? O de haberlas, si la pudieran subir en su caché, por así decirlo. ¿Qué responsabilidad crees que deberían tener? ¿Pero responsabilidad en qué sentido? Para transmitir las ideas liberales. Es decir, que si tú ves bien que esas figuras, vamos a ver, en España hay una serie de figuras del liberalismo más antiguo, que vivieron la clandestinidad con Franco, la transición y tal, más centrado sobre todo en ¿Quién vivió la clandestinidad? Vamos a ver, estoy hablando de figuras que vienen un poco de la época de la transición, más antiguas, Antonio Escotado, sí. Gente tipo Gabriel Albiac, tipo Trevijano, etc. Pero Antonio Escotado lo enchironaron por tráfico de drogas, no por meterse con Franco, macho. Bueno, vamos a ver, sí. No he dicho que le metieran en la cárcel, se lo has dicho tú. Me refiero pero es verdad que él tuvo problemas legales por eso. Ojo, yo soy un gran admirador de su obra, ¿eh? Me refiero y lo he leído casi todo suyo. Que esas figuras tienen un prestigio reconocido incluso por los que no son liberales hoy en día. En cambio, actualmente las nuevas figuras están muy metidos en los ambientes economicistas y en los ambientes de estudiantes, pero solo les conocen allí. Pero esa figura divulgativa liberal yo creo que se le podría explotar más, desde el punto de vista se le puede sacar más partido fuera del ámbito liberal. Y eso es un poco lo que quería preguntarte. Tú como figura mediática, que estás hablando de Jesús Huerta, de Rodríguez Brown, figuras divulgativas. Sí, figuras divulgativas que un poco qué papel podrían jugar o qué... Si quieres montamos un coro de mariachis, macho, y nos ponemos a cantar. ¿Qué quieres que te diga? Mejor una banda de rock o metal, Lolo, ¿no? Bueno, con Rayo sería una... Porque a él le gusta el rock. Le gusta el metal. De la academia, ¿no? Bueno, no sé. Sí, por eso quería preguntarte un poco ¿qué papel crees que deben jugar las figuras divulgativas actuales de hoy en día liberales? Es el que juegan. Yo juego el mío, yo ocupo mi espacio, yo sé de historia, sé de política, porque llevo muchos años haciendo análisis político. Sé algo de economía y también siempre a nivel divulgativo y puramente periodístico, obviamente, y es a lo que me dedico. Luego tengo otro tipo de hobbies en los que no me considero demasiado autorizado como para divulgar, pero que los tengo, y de eso no forma parte de mi vida pública, sino de mi vida privada, como puede ser la música. Me gusta mucho, pero no me verás hacer críticas musicales. Bueno, es un hobby mío personal. O el cine. Me gusta también muchísimo, pero no forma parte de mi... Yo lo que ofrezco al mundo es esencialmente análisis políticos, económicos y divulgación histórica, que es más o menos lo que soy competente. En otras cosas, pues no sé si se me daría bien cantar esta del rey, ¿no? un corrido ranchero. Pero igual tú preguntabas más que pasar la divulgación, o sea, la labor divulgativa, pasarla a más activismo, quizá. Sí, activismo liberal. Un poco comparándolo con la izquierda, yo veo que antes hablaba de que a Fernando le habían un poco, por así decirlo, vetado de alguna manera para que ese proyecto que él tenía o que quería sacar más pues, en televisión y tal, dar el salto a la televisión, que eso no ha calado en el liberalismo, no ha habido ese, o sea, un poco que han ido un poco por su aire, por así decirlo, que no ha habido una apuesta en común de decir vamos a dar ese salto a la televisión como se ha hecho la izquierda con Podemos, que empezaron, pues, tú lo conoces bien, de una manera muy modesta y luego pues fueron subiendo hasta tener su propio programa. Caso, sí. En el caso de Podemos han sido muy inteligentes y muy trabajadores y porque el fenómeno no han descansado ni un momento.
hemos tenido un breve descanso y ahora vamos a continuar un poco con el coloquio. Estamos hablando de un poco del fenómeno Podemos, las causas de su auge político. Y si mi pregunta es si Fernando vería, te pregunto a ti, si ves que podría haber una alternativa liberal en la política o un partido parecido de liberales dentro del mundo político. Es algo que ya está muy manido, que ya se ha intentado y nunca ha cuajado. Si tú eso lo ves como un problema o lo ves como una oportunidad, y de si ese salto al mundo de la política de liberales vendría por un salto mediático, como tenemos el ejemplo reciente de Podemos, que empezó desde medios alternativos, de ahí a la televisión y luego a la política. Bueno, un partido liberal ya hay. Se llama Partido Libertario, es el partido de Pina. No tiene unos resultados electorales muy espectaculares, pero bueno, existir existe. Los partidos liberales en España nunca han funcionado, pero es que tampoco han funcionado muy bien en otros países, no olvidemos. Quitando Alemania, que además tampoco está en su mejor momento, dime dónde hay partidos liberales. Como tal, partido liberal. Yo creo que para entrar en política no solo hay una vía, que es la del Partido Liberal, también puedes estas ideas tirarlas para arriba y que se apropien de ellas partidos que no son abiertamente liberales. Es decir, puede haber liberales dentro del PP, puedes meter ideas liberales en el PP, en el PSOE. Claro, eso sería hacer el liberalismo sexy, que es lo que tú decías antes. Sí, cuando una idea es irresistible, ¿no? Y la metes en el debate. Una de las cosas que hizo bien Podemos desde el principio fue introducir debates en la sociedad española que no se habían dado. Supo hacer ciertas ideas, algunas francamente descabelladas, pero meterlas en el debate político. Ya está. Eso lo que pasa es que lleva trabajo antes. Es que no nos hemos dado cuenta que primero viene el trabajo y luego los resultados. Nadie saca un pastel de manzana hecho del horno ya, ¿no? Tienes antes que haber cortado las manzanas, haber preparado la masa, tal. Pues lo mismo. No hay nada que se obtenga de golpe. ¿Por qué no han sido llamados a la televisión masivamente liberales? No Más allá del aspecto económico. No tengo ni idea, macho. No lo sé. ¿Por qué no se ha hecho una apuesta en común? ¿Pero qué televisión? ¿Las grandes, quieres decir? Sí. Ni idea. No lo sé. Pero vamos, sí que van liberales. Está Dani Lacalle, está mejor que nunca. Está Dani, está Rayo, que van muy a menudo. Muy en el aspecto económico, pero... Bueno, pues algo es algo, ¿no? Y aparte que, ya te he dicho que lo nuestro no es una religión. Simplemente es que ni somos un partido cerrado con las mismas ideas. Cada uno es cada uno. Claro, pero el problema de esto es que, vale, no somos una religión, efectivamente, pero si hay cosas que no nos gustan o que nos están jodiendo el país, pues dices, algo habrá que hacer, algún tipo de activismo. Claro, yo creo que sí hay. Yo creo que sí hay. Filósofos, es decir, Antonio Escotado, lo que sea, de la manera que sea. Figuras liberales desde el punto de vista de las humanidades y las letras no se ven en la televisión. Es decir, habría que ir a los años 80, así que era cuando había programas de debate. Y sí traían a esas personas, pero ya... Es que ahora no hay programa. Ahora básicamente es que no hay programas de debate como en los años 80. Es que no está la clave. No hay nada ni remotamente parecido, pero porque no lo vería nadie, ¿eh? Escucha, la tele que tenemos es la que queremos. No podría volver, ¿no? O sea, tú no lo verías. Bueno, tu programa eso ibas a ver cómo te haces un 0,2% de cuota y a ver quién paga eso. Las cadenas privadas tienen que vivir de los anuncios. Y si tú ahora mismo la clave la colocas, pues sí, vas a tener unas críticas en la prensa cojonudas. ¡Ah, por fin vuelve la auténtica tele! De tipos que ni siquiera se van a ver el programa. Pero, o a lo mejor solo se la ven el que ha escrito esa crítica, pero el resto de la gente no lo vería. Tenemos la tele que nos gusta, en grandes rasgos. Vamos, te lo dice alguien que apenas la ve, pero... Sí, porque gustaba entonces y ahora no. Bueno, se hacía otro tipo de televisión. Tú ves la televisión de los... Yo a veces no sucede que... Si veis en YouTube o por ahí, veis el Mississippi, que fue un programa hiperpolémico en los años 90, hace 20 años. Hoy parece un programa de la 2. Hoy ves el programa de P. Navarro de hace 20 años y dices, joder, esto es lo que estarían dando en la 2 ahora. Y en aquel entonces salía la Veneno y una tía silueteada como haciendo un striptease y tal. Por volver un poco al nivel. Entonces... Tú defines que es por una cuestión de que la gente se acostumbra, tanto a lo bueno como a lo malo. Es lo que la gente pide, pero no solo en España. Aquí se hace la tele que ahora se hace la tele que se hace en otras partes del mundo. Hoy se lleva la telerrealidad, por ejemplo. Los programas de telerrealidad no existían hace 20 años y hace 25. Luego hay un tipo de espectador que ha huido de la televisión normal porque se ha refugiado en los Netflix, en YouTube, en otro tipo de consumo. Pues queda lo que queda delante de la pantalla. Pero en Internet se hacen debates, es decir, la prueba, vuelvo a decir, es el fenómeno de Podemos, que parte de un medio de comunicación. Es decir, Podemos no se entiende sin un medio de comunicación creado por sus propios promotores previamente. A ver, la tuerca empieza como un programa que se da en Teleca, luego pasa al Canal 33 y luego pasa a Público Televisión. ¿Vale? Y va mejorando.
Conforme va ganando cada iteración, va mejorando. Ujú. Yo los conocí, o fui por primera vez cuando estaba en el Canal 33. Y era una cosa muy pequeñita, muy modesta. Bueno, creo que cabíamos todos en un hueco como este, más o menos. Y en verano hacía calor, en invierno hacía frío. Bueno, era un lugar muy, como les gusta, esta palabra le encanta a la izquierda, en precario. Era un lugar muy en precario. Y la verdad es que yo he visto, pocas veces he visto un sitio donde la gente hiciera aquello con más ilusión y con más ganas. Empezando por el propio Pablo y terminando por el último técnico que estaba con la cámara. Yo no sabía ni podía imaginar que iban a llegar tan lejos, pero el hecho es que estaban ahí y con una voluntad y una constancia tremenda. Había una apuesta en común. Pum, pum, Ujú. pum, 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 pum. Luego ya abrieron lo de público, que sostienen un estudio mejor, grande, luminoso, que es donde se hace actualmente. Y lo único que te dice es que había trabajo por detrás. Simple. Había trabajo por detrás y el trabajo hay que empezar, los caminos hay que empezar a recorrerlos en algún momento. Ujú. Por eso es importante, caray, estas iniciativas que han surgido en España, como Students for Liberty, como el Club de los Viernes, cosas de este estilo, que están apareciendo como setas por toda la geografía nacional, Sí, sí. porque al menos empiezan a andar el camino. Claro. Sí, Ya está. quizá primero sea definir Y un el camino contexto. se empieza con una pequeña conferencia. Y con voluntad para montar otra. Y con ganas de poner proyectos, sacar proyectos adelante. Y no cansándose nunca. El que pierde la guerra no es el derrotado. El que pierde la guerra es el que se rinde. Ya está. Es el tío que se rinde. De hecho, si nos vamos a la historia, los numantinos, los de Numancia, no se rindieron. Murieron dentro de la ciudad. Pero todavía lo seguimos recordando. Y fueron derrotados, ¿eh? Sí, Pero sí. todavía lo seguimos recordando. Tú En cambio, el hubieras- que se rinde, nada. ¿Tú hubieras augurado un éxito si los liberales o un grupo de personas, que no tienen por qué ser solo economistas, hubieran creado algo parecido a la tuerca? Si hubiera, que no ha ocurrido, pero si Pues no lo hubiera- sé. Si se hubiera hecho en aquel momento y luego llegado a un punto hubiera sabido transformarse en un partido político, porque no olvidemos que ya a partir de hace 3 años, desde el año 2014, enero de 2014, eso se convierte en una alternativa política que Ujú. se presentan a las elecciones europeas y sacan 5 escaños, contra pronóstico. De hecho, ellos al principio, aunque hubieran sacado uno, les hubiera bastado. La suerte es clave en estas cosas. Vamos a poner el ejemplo de Vox. Ese año aparecieron 2 partidos en España. 2014, acordaros. Aunque sois jóvenes, os acordáis de ese año. En enero de ese año aparecen 2 partidos. Uno de izquierdas y otro de derechas. Nuevos. Brand new, que se dice en inglés. Nuevos. Con algunos personajes que venían ya de cierto recorrido político, como podían ser Alejo en el caso de Vox. Pero vamos, en el caso de Podemos sí también traía algunos mayores, ¿no? Que traían... Bueno, presentaron a un juez. Bueno, andaba Bestringe por ahí. Y luego gente joven y ideas renovadoras o regeneracionistas. Se la juegan en las elecciones de mayo de 2014. Vox no sé si no sacó el escaño por 3.000 votos, una cosa así. Ujú. Tú imagínate que en ese momento Vox saca 5 escaños. Estaríamos en otro panorama distinto. Fíjate la suerte, lo importante que es. Digamos que en ese punto tuvieron suerte. También fueron los primeros en dar. Y es importante ser el primero en dar. La gente la tienes desesperada. En el año 2012-2013, que lo de la economía aquellos años fue... eso era un agujero sin fondo. La desesperanza la percibías. Las empresas cerrando, la gente yéndose al paro. El que se quedaba en el paro no encontraba un trabajo ni para atrás. Fueron 2 años realmente duros. Fue una contracción como... Bueno, yo creo que no recordaba España desde los años 40. Y se pedían explicaciones. Y estos tipos que habían hecho su trabajo durante muchos años aparecen y dan explicaciones, dan las explicaciones erróneas, pero dan explicaciones y dan esperanzas. Y además se ponen de moda. Porque las cadenas de televisión principales, que son esencialmente 2 grandes grupos, Mediaset y A3 Media, pues ven que hay una posibilidad de tertulias políticas. En España en el año 2005 no veía una tertulia política ni Cristolulu. En el año 2015 las veía todo el mundo. Bueno, te digo, tenemos la televisión que queremos. Creo que porque esa oportunidad no la pudo haber cogido los liberales. Porque no habían hecho el trabajo antes. Simple. Claro. Ya está. Y haber dado esa respuesta política de debate. Pero porque no se había hecho ese trabajo antes. Claro, pero no porque no falten. Es decir, los mejores intelectuales en España son liberales. Pero no se había hecho ese Históricamente, trabajo. la gente ya mayor
había muy buenas, había habido buenas iniciativas, grandes pensadores, tíos de primera, como puede ser el caso de auténticos luchadores infatigables, como puede ser el caso de Rodríguez Brown, desde hace muchísimos años, porque Carlos lleva en esto desde los años 80, una cosa así, saliendo en la radio, en los medios, etcétera. Pero no había permeado en la sociedad, no había montado un movimiento en torno a esto. Por eso es importante hacer el trabajo previamente, y que el trabajo cale. Así. No sé si quieres hacer alguna pregunta. Hay que ser pesado en una palabra y repetirlo, y insistir y volver. La cosa no se trata de llegar y besar el santo. Esto lleva tiempo, macho. Bueno, y muchísimo esfuerzo. TV enseguida has tenido audiencia. Es decir, ¿cuál es la clave para tener audiencia? No lo sé. No tengo ni idea, macho. Hemos tenido audiencia de golpe, sí. La verdad es que nos ha... Hombre, no una cosa para tirar cohetes, pero nos ha ido bien. Bueno, quizás que hayamos tocado una tecla que... o hemos encontrado un hueco que estaba vacío. No tengo ni idea. Lo fundamental es andar. Es empezar a andar un camino. Y a partir de ahí empezar a trazar un mapa, ir descubriendo lo que hay. Cartografía. Pero sobre la marcha. Es decir, no existe mejor método de aprendizaje para el ser humano que el de ensayo-error. La experiencia. Haz algo, equivócate, aprende, cambia Y por supuesto estar dispuesto a que sea un ensayo-error de verdad, no a perseverar en los errores. Si algo no funciona, acéptalo, dime equivocado y ves por otro lado. Ni echarse para atrás tampoco. Hazlo por otro lado, cambia de estrategia. Pero que esto en el caso del entorno izquierdista lo han hecho bien. Lo que no funcionaba, lo abandonaban, tal. Hoy, 3 años después, la cosa ha cambiado mucho. Son un partido con 70 diputados en las Cortes, con una estructura ya grande, senadores, diputados en comunidades autónomas, tienen alcaldes. Hoy son parte del sistema. Simplemente. ¿Y eso ha sido simplemente con suerte y trabajo? Y la oportunidad, ¿no? Ya sabes aquel refrán en español que dice más vale ser oportuno que rondar un año. Pues eso, tú puedes estar rondando todo el tiempo que quieras. De hecho, el fenómeno Podemos en 2007 es imposible. Pero el fenómeno Podemos empieza cuando dan el salto a la televisión, realmente. Cuando dan el salto a la televisión es cuando empieza el fenómeno, porque hasta entonces sí que tenían su plató de televisión. Sí, pero era para una base que luego es la que le sirvió pues para ir más lejos. Empiezan cuando aparecen las dos grandes teles, especialmente la Sexta, en aquellos momentos, año 2013 más o menos, y empieza a verse que aparece Pablo Iglesias, que se habla de la crisis, que se lleva hablando de la crisis 5 años, que cada año la cosa va peor, que cada mes que pasa, en abril de 2013 se toca suelo, se toca fondo en temas de desempleo. Yo recuerdo el último, la EPA de aquel mes. Eso, bueno, podéis buscar en mi página web y habrá artículos de ese momento. Que eso era ya, bueno, ¿a dónde nos vamos a ir? Estábamos en 6 millones de desempleados. Bueno, pues que es justo, casualmente, no es casual, es cuando aparecen estos y empiezan a recorrerse las televisiones. Y aparece un tipo que es profesor universitario, joven, con unas ideas de casquero, obviamente, pero bueno, que aparentemente parecen redentoras. Es que esto se acaba con que la banca sea pública, con que tal, Claro, también es que sus ideas iban muy a la par con un poco... Es decir, el izquierdismo es mucho más popular, entonces se unen al barco. Bueno, digamos, y en el fondo, esto lo cuenta bien Carlos Rodríguez Brown. Lo que te está diciendo es... Tu problema es de otro, es culpa de otro, tú no tienes culpa de nada, en eso el socialismo siempre ha sido magistral. En la víctima, ¿no? Tú no tienes culpa de nada, todos, siempre hay alguien, que hay una conspiración contra ti, y luego puedes acabar con esta situación con un coste muy bajo. Un coste que además no vas a pagar tú, va a pagar la casta, el 1%, quien quieras. ¿Quién no se resiste? ¿Quién se resiste a eso? Hombre, o sea, que me estás diciendo que yo no soy culpable de lo que me pasa y además que tiene una solución fácil, la va a pagar ese de ahí. Cojonudo, venga, ¿dónde hay que firmar? Aquí, mira, echa el voto, echa la papeleta en la urna. Me refiero que hay autores, incluso liberales, que se les vetan en las televisiones, a medios de comunicación, y partidos políticos liberales que se les vetan en los medios de comunicación. ¿Pero a quién vetan? A ver, bueno, déjate del ahí. ¿Quién está vetado y en qué televisiones está vetado? El Partido Libertario siempre ha dicho que no se... Bueno, hace poco le han echado para atrás una aparición de Rayo en la tele, en Televisión Española, me parece, ¿no? Sí, eso fue un caso, por ejemplo. Entonces, fue el sindicato, no fue Televisión Española. En cambio, a Podemos se le han puesto
todos los micrófonos, se le han dado todos los privilegios mediáticos, todas las cámaras. Lo han tenido fácil, sí, a partir de cierto punto, sobre todo a partir de que entraron en Estrasburgo, mucho, lo han tenido fácil. Bueno, y la primera aparición fue en Intereconomía. Sí. ¿No, Héctor? Creo recordar. Sí, que hay un libro, La biografía de urgencia de Pablo Iglesias, que dice que lo llevaste tú ahí. Pero eso, ¿dónde está escrito? Bueno, hay un libro que sí lo dice, se llama Biografía de urgencia. ¿Pero quién escribe eso? ¿Pablo? No, No, no lo escribió Pablo, fue otra persona, un periodista gallego. Ah. Pues a mí no me miréis, ¿eh? Yo qué sé. Que yo no tengo la culpa. No, que no te Yo les conocía porque me llevaban a la tuerca, nada más. No, Entonces claro. le comenté a los de Intereconomía que estaba bien para que fuesen dando caña. Pero bueno, si eso está en YouTube, no hay nada que yo No, tenga que efectivamente, explicar claro, que no se no, pueda que- ver. Digamos, yo lo siento, ya me hubiera gustado, pero es que no, mi condición siempre ha sido muy humilde en este oficio, no he tenido... No, por eso, es lo que explicaba este autor, que fuiste intermediario en que apareciera en Intereconomía. Es verdad que no en El Gato al Agua, sino en Dando Caña, pero a través de ahí luego ya ir al famoso programa este en el que debate con Federico Gemelo Santos. Sí, eso fue el gato, sí, era sí. el día del asalto al Congreso, el 25 de septiembre. Y que, bueno, un poco la primera persona que le metió a Pablo Iglesias y a Podemos, bueno, no Podemos porque todavía no lo tenía, pero a él como persona fuiste tú en Intereconomía, la primera televisión. Claro, Pues no pero lo sé, es una quizás persona sí, que es daba, posible, pero daba vamos. mucho juego. Ujú. O sea, Daba juego. Era la anécdota que quería simplemente Había debatir con ellos era entretenido. Ujú. A ver, muchas veces las tertulias son darse la razón. Como bien sabréis, eso es ¿no? un coñazo. Entonces, Son un coñazo. nunca... Vamos abundando en lo que usted dice. Un coñazo, un rollo. Que al final un debate más para pelearte con el de frente. claro. Y, por ejemplo, en la turca uno se peleaba muy a gusto. Yo en la turca dije lo que me salió de ahí abajo, siempre. Jamás tuve ningún problema, todo lo contrario. La libertad era absoluta. Pues me decían, no, pero cuando gobiernen nos van a poner una mordaza a los periodistas. Pues quizá. Desde luego, cuando estaban en la oposición, no. O cuando estaban en la cosa esta de la tuerca. Ahora me consta que ya están en otro rollo y están metidos en política y no están en este negocio de difundir ideas Claro, y de tal. no, hombre, Están gestionando un partido político. Pero cuando tú intercediste para que asistiera como un tertuliano más en Intereconomía, en el Gato al Agua, ¿no sospechabas que podía estar detrás de la creación de un partido político? Pablo Iglesias, no sé. Pablo Iglesias siempre estuvo metido en política, él era de Izquierda Unida y... Entonces sabías que estaba montando un No, partido. no lo sabía, no tenía ni idea, pero vamos, que él siempre estaba, él básicamente era profesor de ciencias políticas, joder. ¿Cómo Es no iba a decir, estar ¿cómo metido? no iba a estar metido en política? Claro, y sabías que era un tipo convencido de eso y que, bueno, que había estado en Izquierda Unida, que de izquierdas de toda la vida, Sí, que sí. había estado metido en los movimientos antiglobalización hace 15 años, que, bueno, que caray, estaba en la pomada, ¿no? Por eso que fuiste el puente de Pablo Iglesias con la televisión y es decir, era por saber si realmente sabías o sospechabas que se convertiría él en lo que luego se convirtió en aquel que momento. No, claro, no tenía sospecharlo, ni idea, no sí. podía ni imaginármelo. No, ni de coña, Y- vamos, ni lejanamente. Hay una teoría que no, Un sé, favor que le hacías y... que no sé si será cierta de que la facilidad Un que favor que le devolvía. Que es le distinto. que la facilidad que ha tenido Podemos para acceder a los medios pueda ser incluso una permisividad por parte del PP incluso para generar un contrabalance. O sea, teniendo un Bueno, yo enemigo... creo que evidentemente esto se hizo Para y se dividir al hizo, PSOE. ¿no? Y se hizo con el conocimiento de Soraya y del Moncloa, Claro, evidentemente. vamos a dejarlos que crezcan el, porque así beneplácito, tenemos un- el Estoy beneplácito, diciendo- a ver, No, pero beneplácito digo que- culposo de Soraya, Ujú. en este caso. Es decir, básicamente con la idea de dividir a la izquierda. Sabían muy bien, tenían la constancia completa en el año 2013 de que iban directos al degolladero en las elecciones de 2015 y que, bueno, se tenían que celebrar sí o sí, no podían alargar la legislatura más y digo, nos queda año y medio, tenemos que hacer algo. Bueno, las elecciones se pueden ganar de dos maneras, una llevando a mucha gente a votar, otra consiguiendo que el de enfrente pierda votos o dividirlos. Efectivamente. Como sabían que estaban ante una sangría de votos propios, de gente desencantada, porque a sus votantes les habían apuñalado ya por todos los lados, estaban los votantes del PP estaban como San Sebastianes, ¿no? Asaeteados por todas partes. Bueno, pues a ver si podemos dividir al contrario. Con la ley D'Hondt en la mano, el primero tiene un premio muy sustancioso en España.
mientras que el segundo y el tercero no tanto. Si tú tienes en España, como es el caso, aproximadamente 10 millones de votos más o menos fijos a la izquierda, y esos 10 millones le metes un tajo y los partes en dos, sus resultados electorales van a ser No, es mejores. que han jugado muy bien las cartas. Y lo hicieron bien. Sí, sí. Hicieron bien. Pero vamos, creo que la operación le salió más o menos redonda. Ahora estuvo a punto todo de irse al traste, ¿eh? El año pasado por estas fechas. Porque ni con esas consiguieron... fue tal el batacazo que se dio Rajoy en las elecciones del 20 de diciembre, del 2015, que les faltó esto, el canto de un duro. Bueno, en esencia porque estaba Pedro Sánchez y que no es más tonto porque es difícil ser más tonto y menos hábil, y porque Pablo Iglesias era un inexperto. Claro. Hoy no cometería ese error de salir de noche a las 11 de la noche. Pues ya está, espera que Pedrito que te voy a hacer el gobierno. A ver, ¿qué hace falta? Yo vicepresidente, fulanito no sé qué. Es que eso ya desmonta, descabala todo. Ahí se fió mucho. Pero si lo hubieran hecho de otra manera, en aquella comparecencia fue hace justo un año, más creo que fue el 28 de enero del año pasado, quizá hoy teníamos un gobierno de progreso. Piénsalo. Un tripartito. Un tripartito o heptapartito, lo que sea. Así que Ciudadanos. ahí a la bicicleta Soraya Arriola estuvo a punto de írseles todo a la mierda. Ni con esas, ¿eh? Fíjate. ¿Qué Ni con tanto esas. poder tienen? ¿Quién? Soraya tiene todo el poder, es la dueña del BOE, la dueña del CNI, la dueña de todo. Soraya es una de las grandes desgracias que le ha ocurrido a España en los últimos 10 años de historia. Te atreviste en aquella intervención, no, que digo, que teniendo tanto poder que decir que no tienes miedo, que fuiste valiente ¿A qué? cuando atacaste, criticaste a Soraya. Yo siempre critico a Soraya, desde el origen. Yo desde que la hicieron vicepresidenta he estado criticándola. No, y además con fundamento, no es porque me caiga mal, que no me puede caer mal porque no la conozco. Entonces, creo que es una maldición y que es de lo peorcito que nos ha pasado esa mujer. Que si soy valiente, bueno, es que yo no vivo a costa del gobierno ni de nada por el estilo. Vivo de mi trabajo honradamente. No le debo nada a nadie, estoy al día con Hacienda, no tengo hábitos... No decía por ello, decía por la famosa frase, no recuerdo a quién la dijo, de el gobierno no te puede enriquecer, pero te puede fastidiar la ¿Te vida. puede fastidiar la vida? Bueno, Mm. sí, lo que pasa es que también piensa que yo soy un pigmeo, ¿qué me van a hacer? Otra cosa es que fuese director de un periódico, tuviese una televisión o algo así, pero yo creo que Soraya no debe de saber ni de mi existencia, entonces Sí, igual sí, nunca no se lo sabe. sé. En fin, yo mientras sea libre de hablar, lo hablaré. ¿Qué consejos darías, esto ya a título más personal, a un medio de comunicación que está iniciándose? ¿Qué consejos le darías? ¿De qué ¿Qué tipo? podemos aprender de ti? De mí poco, macho. Bueno, de ti, de tu Joder. de tu experiencia, de tu dilatada De experiencia. mí poco. ¿A un medio de comunicación de qué tipo? ¿A un periódico? No, ¿A un medio de comunicación, un programa de debates o de Ya entrevistas. sea online o... Sí, ya sea por internet o en general. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué podemos aprender? de ti? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Cómo va la cosa? Sí, ¿Por cómo dónde se- va la cómo cosa gana ahora la mismo en audiencia? este negocio? Sí, audiencia. Bueno, yo creo que el hacer modelo, debates el de sistema rigor. anterior ha colapsado. No hay que darle más vuelta de hoja, puede mantenerse, pues... Sistema analógico, dices. el o sistema sea, de- anterior, el sistema anterior de medios. Sí. Es decir, ha colapsado, no solo en España, en todo el mundo, o por lo menos en todo el mundo desarrollado. Los periódicos o los medios de comunicación pierden dinero, con excepción hecha en España de las televisiones, porque esas sí han sabido reconvertirse bien, tanto A3 Media como Mediaset. A mí cada vez que lo veo que se meten con estas dos empresas, digo, pues son las únicas que han sabido hacer bien las cosas. Les tienes ahí ganando sacos de dinero. No, pero tienen un duopolio, un no sé qué, un no sé cuántos. Bueno, el hecho es que son las que, ellas vienen ya de una situación de ventaja, porque las licencias son las que son las que han sabido convertir la emisión analógica primero en TDT y luego en emisión por internet. Y además ganando siempre dinero. Y dando un poco lo que la gente pedía. No se puede decir lo mismo de los grupos de prensa, ¿eh? Que no han sabido encontrar cuál es su lugar. Y andan palmando pasta un año tras otro. Y emperrados en esta vez sí, ahora sí, seguro que esto ya, con esta idea magnífica, si empiezas desde cero no te queda más remedio que ir por internet, no hay otra. Pero no es que no haya otra, es que dentro de unos años no va a haber otra. La internet es un cable por el que va a entrar todo, la televisión, la radio, la prensa, todo.
Va a ser el canuto por el que entre todo. Y se va a servir en todo tipo de dispositivos. Teléfonos móviles, tablets, ordenadores, Incluso televisores, todo. Televisiones con wifi, Y especializarte mucho y aportar valor a lo que haces. Es decir, lo que os comentaba antes, la información hoy es un commodity, no tiene valor. Ya está, no tiene valor. Dar una noticia no tiene valor. Y entonces tienes que aportárselo tú. Saber a quién te diriges y ser muy trabajador. No descansar nunca. Esto de los años buenos se ha acabado. Tienes que trabajar todos los días de la semana o casi todos los días de la semana, ir continuamente tomándole la temperatura a la audiencia y a quien te sigue y entregarles algo que les merezca la pena. Y vivir modestamente. Lo de los periodistas millonarios y que ganan mucha pasta, olvídate. En cuanto a especializarte, te refieres a lo que ¿De qué vas a hablar? intentabas en la Gaceta, de traer a empresarios, traer a gente del mundo profesional, es decir, un poco traer a gente que pueda aportar sus conocimientos. No, especializarte es, yo me voy a dedicar a esto. Yo sé de esto. Yo sé de política, análisis político nacional e internacional, algo de análisis económico y en mi caso además pues le meto la divulgación histórica. Este es el producto que yo tengo puesto en el mercado. Claro, pero hablamos de una carrera individual, pero yo hablo como proyecto de un medio. Lo mismo, sí. ¿A qué nos vamos a dedicar? Claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a dar por la pantalla? Hacer un modelo de producto único. ¿Qué producto vamos a colocar? Y ver si eso tiene audiencia. Claro. Y si no la tiene, Probarlo, y pues, si no la tiene, retirarlo y dedicarse a otra cosa. Y saber muy bien a quién vas dirigido. Quién es la persona o las personas a las que vas dirigido. Y tratar de rentabilizarlo. Lo que no sé es el modo. No sé si es a través de donaciones, puede ser una vía, otra de publicidad, siempre y cuando los costes de producción sean bajos. Eso está por ver y por conformarse todavía las formas de financiar todo esto. Bueno, pues Fernando, gracias por venir. Ha sido un placer tenerte hoy aquí. Y nada, esperemos pues volver a encontrarnos próximamente. Pues lo mismo, os deseo que tengáis mucha suerte con este proyecto tan estupendo que habéis hecho de Lux de Libertad. Aunque aquí veo que habéis puesto lo de luz en latín y lo otro en castellano. Sí. ¿No debería ser Libertas Lux o algo así? ¿O Luz de Libertad? Hombre, la luz es el conocimiento, es Sí. un poco, es decir, que no sea solo economía la libertad, sino que también sea libre pensamiento. Sí. Y como la cultura suele ser algo antiguo, pues lo hemos puesto en un idioma antiguo que es el latín. Con la V, además, que los romanos no metían la U. Sí, la sí. V y la U eran la misma letra. Pues lo mismo digo, espero que os vaya muy bien y que este tipo de iniciativas prosperen. De gente joven y tal, que el movimiento se demuestra andando. Hay que quejarse menos y hacer más. Y vosotros sois una demostración de que estáis haciendo cosas. No sabéis dónde os van a llevar, pero eso es lo suyo, que no sepáis dónde os van a llevar. La incertidumbre siempre es Es lo mejor del condición de la mundo. libertad. Es lo que te justifica estar vivo. Es la libertad. Piénsalo, si supieses lo que va a ser de tu vida. La mayor desgracia que podríamos tener los seres humanos es saber el día que vamos a morir. Sería el fin. Mira, vas a vivir tal día, tantos días, tantos años, hasta tal día. Y durante esos años te vamos a la certidumbre completa. Nos suicidaríamos. Tal cual. Es un poco como la película Matrix, ¿no? Sí. El mundo feliz. Bueno, pues el mundo feliz es el mundo en el que no sabes lo que va a pasar Capacidad mañana. de elegir y aventura. Y que no sabes lo que va a pasar mañana. Y que te presente desafíos continuamente. Pues muchas gracias, Fernando. Esto es Un rostro entre la multitud y de Luz de Libertad y de la sección Un rostro entre la multitud. Muchas gracias, Fernando. Gracias a vosotros.